El cortisol es un esteroide, es la hormona más importante del cuerpo. Es la que tiene más funciones. Su principal función es autorregulación. La salud depende de nosotros mismos. La palabra clave es autorregulación. Tú tienes el poder de sanarte, así como tuviste la capacidad de enfermarte, puedes autosanarte. La cosa es que tengas el conocimiento y la información correcta y que llegues con el médico correcto. Si las emociones nos pueden enfermar, las emociones también nos pueden curar. Claro, la enfermedad grave nace de un episodio que se vivió en silencio y no se manejó bien, ¿no? Sí hay manera de mejorar la salud, pero rompiendo paradigmas. Es difícil dejar un poco los intereses económicos de las compañías y volver al centro, volver a lo primitivo, a la alimentación, al sueño, a la naturaleza. La curación de la enfermedad es prevenirla. O sea, el cáncer, ¿cuándo se puede curar? 10 años antes de que te dé. Esos tres son los medicamentos más antiguos de la humanidad. Hay escritos que revelan su uso desde hace más de 3000 años. Imagínate qué interesante. Es ahí la epidemia del siglo XXI. La fatiga adrenal es deficiencia de cortisol y deficiencia de melatonina. Y se puede regular de manera fisiológica o con suplementos naturales, ¿no? Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos al doctor Alberto Nájar. El doctor es un experto en medicina funcional y también experto en hormonas y también un conferencista. A lo largo de esta conversación hablamos acerca de la ciencia del cortisol, que es también conocida como la hormona del estrés, entrando a detalles sobre cómo se produce, cómo reducirlo, los hábitos, estrategias, rutinas y suplementos que existen como tal. Y por último finalizamos hablando sobre qué es la fatiga adrenal y la importancia de poder regularlo en los diferentes niveles que existen. Es realmente una increíble conversación. Lo considero que es una masterclass sobre el tema del estrés en nuestras vidas, sobre el cortisol en nuestras vidas y la importancia que es poder reducirlo. Así que a lo largo de la entrevista tomen muchas notas sobre todas estas joyas que él va compartiendo. Déjenos saber qué piensan en los comentarios, las preguntas que tienen igual en los comentarios para poder responderles cada una de ellas. Si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Así que con eso nos vamos a la increíble conversación con el doctor Alberto Nájar. Doctor, bienvenido a Creadores. Marcelo, gracias por la invitación. Me llamó mucho la atención cuando me invitaste a tu podcast. La verdad que todo lo que sea transmitir esta manera de ver la salud, yo estoy encantado de Claro, compartir. claro, sí. Como, bueno, usted ahorita lo dice y muchos igual doctores lo reconocen. Hay mucha desinformación allá afuera Total. y también interés de por medio de varias industrias, Ajá. que es igual causa que las personas no sepan qué está sucediendo con su cuerpo y no tomen responsabilidad sobre su salud, ¿no? Y creo que ahí está el gran problema. A ver, antes de entrar en materia, ¿cómo describiría usted a lo que se dedica? Bueno, yo soy ginecólogo, resido en la ciudad de Guadalajara, México. Ginecólogo, hice una especialidad en infertilidad y después cirugía reproductiva en Houston y pues he ejercido durante muchos años viendo pacientes de infertilidad, pero siempre sentí que algo Mm, faltaba como aplicando todo lo que aprendí en los mejores hospitales, ¿por qué no se embarazaban todas las que queríamos? ¿Y qué había ahí que la medicina no me dejaba ver? Exámenes normales, pruebas, eh, laparoscopía normal, órganos normales, espermatozoides normales. Hablo de la pareja infértil y no se embarazaban. Eso me causó mucha intriga. Yo decía, bueno, ¿qué hay? ¿Qué no aprendí? ¿Qué no me enseñaron? ¿Qué se está perdiendo en cuanto a la medicina clásica que no entiendo? Cuando comencé a estudiar medicina funcional, que es el área de la medicina en donde el médico utiliza la bioquímica, la fisiología, la anatomía y la endocrinología para ir a buscar la raíz de las enfermedades. El mejor médico del mundo es el que puede ir al origen. No sé si estás de acuerdo conmigo. totalmente. Si tenemos que este departamento se está mojando desde hace un mes y tú estás trapeando, y si no vas y cierras la tubería que está chorreando, no vas a solucionar. Eso es la medicina funcional. Ir al origen de lo que causó el desequilibrio. Un ejemplo,
tienes una callosidad en el pie. La medicina no, clásica se enfoca en el callo. Aplicar una crema, un desinflamatorio, pomadas, calor. Pero ¿de dónde viene? ¿Por qué es el callo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El Mm, problema está en el pie o está en el zapato? mm, ¿Verdad? Entonces totalmente. vamos a analizar todo, ampliar el panorama y ver, el problema es el zapato, cambiamos el zapato. Pero si nos dedicamos durante años a poner una pomada, a aplicar desinflamatorios, no vamos a curar nada. Mm, Y ese es el problema de la medicina moderna. Excelente todo, tecnología, cirugía, trasplantes, inmunoterapias, pero las enfermedades crónicas no se cura ninguna. mm, No hay una sola enfermedad crónica que se cure con medicina clásica. mm, Y ahí está el problema. Si totalmente. es algo agudo, si es una fractura, una cirugía, excelente. Pero en donde tenemos mucha deuda con los pacientes es en lo crónico. Por eso la opción de ir a estudiar medicina funcional, y si no llegas al origen, difícilmente vas a ayudar a tu paciente. Mm. No, me encanta cómo lo pone. Antes de empezar a rodar, igual para las personas que no sepan, yo les voy a contar un poco de cómo entré quizás a este mundo. Eh, para las personas que están escuchando y otras que quizás conozcan mi historia y otras no, le voy a hacer la historia corta. Yo justo falleció mi padre, y bueno, tuve que lidiar con todas esas emociones, primera vez que enfrentaba un duelo en mi familia, y la manera que él partió fue una manera más traumática, por decirlo. Bueno, una cosa llevó a otra, entré como un estado depresivo a los pocos meses, y luego igual como algo postraumático, como a los 6 meses, y de ahí empezaron mis problemas de no poder dormir, por ejemplo. Que primero se volvió algo como que me despertaba de la nada 2, 3 de la mañana, luego una cosa llevó a otra, pasaron los meses, yo empecé a normalizar eso. Y de ahí llegó un punto que no podía dormir más de 20 minutos, mi caída del pelo era fatal, mi líbido en el piso, no tenía apetito sexual para las personas que no saben qué es el término líbido, mi testosterona en el piso. Y empecé a buscar ayuda, ¿no? Cuando ya ni yo entendía mis emociones, no sobrevivía mi día con más de 10 tazas de café y es ahí donde dije algo está mal. Fui al médico y ahí donde le dije, o sea, y para llevar conectar todo eso con la audiencia, es en el sentido de que los médicos no me hicieron las preguntas correctas y simplemente me dieron antidepresivos, Claro. me dijeron, esto es Ansiolíticos. todo. Ujú. Neuril, no sé si es algo que escucho el término, me dieron Neuril, me dieron todo tipo de relajantes, me dieron eh, para un tema de mi líbido, todo el tema desde Viagra, Cialis, todo, y me dijeron, lo tuyo es psicológico, en una semana va a estar bien. Y, y sabía que algo no estaba bien. Y es más, yo obviamente compré los remedios con sus recetas, pero ese momento o sea, antes de tomarlo, algo me vino como ese peso en mi conciencia, de decir, o sea, yo soy una persona que me gusta trabajar por las cosas. Dije, acá esto es como un resultado fácil, eh, voy a tapar el problema y tenía miedo de volverme como que adicto a esto, a estos fármacos que me estaban dando o dependiente de ello. Sí, pero se está Ujú, tratando la punta del iceberg. ujú, Aquí el problema es que el médico no recibimos esta información en la universidad. ujú, Nos enseñan a suprimir síntomas, pero no a curar. Es muy ujú. diferente suprimir que curar. Exacto. Lo que tú tuviste obviamente fue algo emocional y tú lo escribiste estrés postraumático. Es otro nombre que recibe la fatiga adrenal. Mm, Síndrome de estrés postraumático. Así le llaman en Estados Unidos. Digamos que si quieres que el seguro de gastos médicos te cubra, le puedes llamar así. Pero fatiga adrenal es algo con lo que médicos y las personas pueden entender un poquito mejor. claro. Sí, y eso es justamente lo que quiero abrir a ese tema de todo lo que es Y esta acabas cuestión de de estrés. describir Ujú, una fatiga adrenal etapa 3 avanzada, ujú. C o D. La etapa 3 es ya la grave, lo dividimos en A, B, C y D. Ok. Pero bueno, ¿Cuáles sí, son o sea, los sí, síntomas? Pues, se nos puede ir sí. escribiendo, igual así las personas que están escuchando esto se pueden dar cuenta qué es lo que tienen y en qué estado Claro. están un poco. Sí, Ujú, has escuchado la palabra cortisol, ¿verdad? claro. Todos lo hemos escuchado. La mayoría de las personas se asustan, ¿no? Mm, No, el cortisol es muy malo, es muy malo. Qué bárbaro. No, 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 ese debe ser malísimo.
pero realmente, y los médicos no se nos enseña mucho sobre esto, pero te voy a decir, el cortisol no es la cortisona. La gente asocia cortisol con cortisona. Mm, La cortisona es una sustancia química que se utiliza para desinflamar y tiene efectos secundarios fuertes cuando se da de manera incorrecta. El cortisol no tiene nada que ver con la cortisona. El cortisol es un esteroide, es la hormona más importante del cuerpo. Es la que tiene más funciones. Su principal función es autorregulación. ¿De qué? De muchísimo. De la inflamación, del sistema inmune, del estado de ánimo, presión arterial, el equilibrio de líquidos y minerales como el sodio, el potasio, función sexual. Un esteroide es como pariente de lo que conocemos como hormonas sexuales: mm, testosterona, estradiol, DHEA, pregnenolona. Son de la familia y son derivados del colesterol. Y fíjate que uno de los medicamentos más recomendados actualmente son las estatinas, estos medicamentos para bajar el colesterol. Si tú bajas el colesterol, ya no tienes materia prima para producir testosterona, DEA, pregnenolona y cortisol. Entonces el mismo médico está ocasionando daño. mm. De hecho, la quinta causa de muerte en los Estados Unidos es por medicamentos recetados correctamente, entre comillas, aprobados por la FDA Mm, para ayudar a un paciente. Eso es lo que le enseñaron, la quinta causa de muerte, mm, por medicamentos, por sustancias químicas. Nosotros en medicina funcional generalmente utilizamos suplementos, alimentos y otras técnicas que, si quieres, más adelantito vamos a tocar. totalmente. Y te quiero platicar, imagínate una gacela. Bueno, el cortisol es la hormona maravillosa que nos protege de la inflamación. Imagínate qué importante. Y vivimos en esta sociedad como seres inflamados, oxidados. El cortisol es el que nos ayuda a adaptarnos a este mundo lleno de tóxicos, de estrés. Mm, Sin cortisol podríamos colapsar en 1 o 2 días. Por eso es importante. mm, Ahora, ¿es malo el cortisol? Cuando está elevado. Y es lo que llamamos la fatiga adrenal, etapa 3 y 4. ok. La fatiga adrenal, si la dividimos en 4 etapas, la etapa 1 y 2 cursa con cortisol elevado. La etapa 3 y 4 es cuando la glándula o el eje hipotálamo hipófisis adrenal se agotó, se bloquea, trabaja de manera insuficiente y el cortisol se deja de producir adecuadamente. Entonces, etapa 3 y 4, como lo que tú tuviste, ya era un cortisol bajo, que es más grave. Ah, no está alto en esa No, ya no etapa. está alto. Las primeras 2 etapas alto, y 3 y 4 bajo. La 4 ya es un colapso total. No sé si se entiende. Sí, ¿qué se refiere Ese con le- colapso total? Bueno, cuando el cortisol está por abajo de niveles 3 o 4 en sangre, también se le llama, cuando es crónico, enfermedad de Addison. Es una condición gravísima. Mm. Y mire o sea, solo mire este escenario donde cuando yo fui, esa consulta duró 10 minutos, solo me dijeron como, ah, que está mal, y me recetaron súper rápido y luego ya fue como, ya que ven el siguiente, ¿no? Y lo que igual noté es de que no hacían bueno, obviamente las preguntas correctas, no las preguntas Pues correctas, o porque sea, no saben. mm, Los mismos endocrinólogos, que son los expertos en glándula adrenal, en tiroides, en hormona, ellos niegan la existencia de este desequilibrio. Es que no es una enfermedad, es una situación. Y mira, lo vamos a entender. ujú, Imagínate una gacela que está siendo perseguida por un leopardo. ujú, La gacela activa un mecanismo de supervivencia a través del hipotálamo, hipófisis y su glándula adrenal. Libera adrenalina, noradrenalina y cortisol. La adrenalina y norepinefrina te dura entre 5 y 8 minutos y después, si el estrés sigue continuo, se libera cortisol como relevo. Esta gacela, si logra sobrevivir, pasando unos minutos, regula su mecanismo, su sistema de supervivencia o de respuesta al estrés y se ujú, regula. Y pasa, ese estado de la gacela corriendo para vivir se llama estado de supervivencia. ok. Cuando se activan mecanismos
que ponen en riesgo tu supervivencia, se activa, aunque no lo sepas, un sistema de alerta para sobrevivir. Este es como el lucha o huida, técnicamente. Exacto, es lo Ok. mismo. Pelear o huir, en donde el sistema reproductivo ya no es importante. El sistema digestivo en ese momento no importa. La belleza no importa, tienes que sobrevivir. La piel, tú dijiste se me cayó el pelo, la piel se seca, las uñas son delgadas y estamos en un estado de no, la prioridad es sobrevivir, no es reproducirnos, no es absorber nutrientes y no es tener fuerza, se pierde masa muscular. Cuando la gacela está en un estado ya de relajación, que ya pasó el episodio estresante, entra en un estado reproductivo o de bienestar. Entonces los seres vivos podemos dividirnos en dos estados, supervivencia y reproductivo. La gacela, una vez pasado el episodio, toma agua, vuelve a comer, se integra a su manada y entra en un estado de bienestar. Y es posible que se pueda reproducir esa misma noche. A diferencia del ser humano, que anticipa y piensa en el futuro, la gacela no. El ser humano, la gacela no se pregunta, ¿por qué me eligió a mí, el leopardo? ¿Acaso no soy valiosa? ¿No soy bella? ¿Acaso estoy gorda? ¿Acaso no valgo lo suficiente? ¿Y qué tal si mañana me vuelve a perseguir a mí? Mm. Entonces, esa es la diferencia. El ser humano tiene un centro mental analítico que mal utilizado te lleva a un estado de ansiedad. Entonces sería la conciencia, digamos, que tenemos. Bueno, la conciencia correcta sería decir, me dejo de estresar, porque sabes una cosa, el leopardo no existe, porque no estamos en África. Imaginamos el leopardo y cuando hablo de un foco estresante, podemos analizar otras causas, si me permites. Claro. Bueno, estamos preparados con un sistema de supervivencia que a lo largo de miles de años, nuestros ancestros, estamos aquí gracias a la glándula suprarrenal. En este momento hemos sobrevivido a tempestades, eras glaciales, epidemias, volcanes, inundaciones, diluvios y guerras entre tribus. El cortisol nos ha permitido llegar en este momento a donde estamos, la glándula suprarrenal. Sin eso estaríamos extintos ante cualquier cambio de temperatura o una hambruna de 3 semanas. El cortisol nos permite sobrevivir. Por eso te digo que es la glándula, es la hormona más importante. Como causas, entonces cuando el médico funcional tiene que tener bien claro si tu paciente se encuentra en un estado de supervivencia real o imaginario, generalmente es imaginario, o en un estado de bienestar o de reproducción, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos asociar a la fatiga adrenal? Fíjate, un estado de baja energía. Ese es el síntoma de los más comunes que vemos en los consultorios. Doctor, estoy muy cansado, muy cansada. Yo, el 80% de mis pacientes me reportan cansancio. Insomnio, bajo rendimiento sexual, inflamación, dolores de espalda, cefaleas, distensión abdominal, dolor de rodillas y mala calidad de sueño. Esos son los síntomas que más vemos. Y yo soy ginecólogo, o sea, veo pacientes ginecológicos. Alergias, por ejemplo. Las alergias tienen que ver con el cortisol. Toda paciente que presenta intolerancias alimenticias y alergias que antes no tenía, tenemos que pensar inmediatamente en una alteración de la glándula suprarrenal, en una baja de cortisol. Porque el cortisol nos protegía de esos alergenos, de esas sustancias, y ahora al no haber cortisol, somos proclives a tener reacción a las sustancias externas. O sea, un paréntesis acá. El cortisol en este caso es una hormona que nos ayuda a poder adaptarnos igual. Claro, la clave, eso lo dijiste muy bien. La palabra clave es adaptación. El cortisol nos ayuda a adaptarnos. Estabas hace un par de semanas escuchando el término, o sea, la definición de la palabra estrés como tal, ¿no? Y estrés es cuando tú tratas de estar en dos lugares al mismo tiempo. O sea, si pensamos esto en un metal, es que estás siendo un metal que está siendo doblado y estás tratando de estar en dos lugares al mismo tiempo. Cuando pensamos ya esto en un lado más
mental y fisiológico, que es lo que nos pasa, o sea, que estamos imaginando, ya sea preocuparnos de algo de que no existe, ya sea de pasado o futuro, estamos tratando de estar en dos lugares al mismo tiempo, no presentes y en otra que es línea de tiempo como tal, y es lo que está generando este estrés. Y que la solución está como, bueno, en esta parte como estrés mental que estoy hablando, de poder tratar de evitar de estar en estos dos lugares al mismo tiempo. Muy relacionado al ejemplo que estás dando del animal, en este caso la gacela. Exacto, porque el tigre no existe. Generalmente es un estrés imaginario. Y si me permites Ujú, decirte las causas físicas claro. de estrés, fíjate, por ejemplo, cualquier persona con una enfermedad crónica, como diabetes, como hipertensión, artritis, está inflamado, requiere cantidades de cortisol para autoprotegerse y sobrevivir y adaptarse. ¿Qué pasa? Es como un auto en el que lo tienes siempre en segunda velocidad y forzado, llega y se agota. Puede inclusive el motor fallar, ¿no? Ujú, Es algo así. El estrés crónico te lleva a fatiga del eje hipotálamo hipófisis adrenal o APA. Entonces, cualquier enfermedad crónica te predispone a fatiga. Infecciones crónicas como tuberculosis, como candidiasis, virus como citomegalovirus, herpes, cualquier enfermedad bacteriana, parasitaria, viral, crónica o de hongos, requiere cantidades de cortisol el cuerpo para protegerse y te lleva a la fatiga. mm, Igual, después de COVID, por ejemplo, muchos pacientes quedaron, se le llama el síndrome post-COVID o COVID largo. Pues no es una fatiga adrenal, etapa 3 avanzada. Pero a los doctores no se les enseña eso. Y lo quieren tratar con antidepresivos, con antibióticos o antivirales, cuando lo que requieren es salud adrenal. Y vamos a hablar más adelantito de ujú. eso. Causa dolor crónico. Una persona con dolor crónico puede terminar pues con una fatiga adrenal. Aquí un pequeño paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor crónico y el dolor agudo? Bueno, el dolor agudo es el que te puede ocasionar lastimarte un tobillo, te haces un esguince y el dolor pues te dura 2, 3, 4, 5 días. Un Mm. dolor crónico es el que dura meses, ¿no? ¿El agudo Y se que no. puede volver crónico? Sí, si no hay resolución de la inflamación, que Mm, también tiene que ver con el cortisol y con la falta de ciertos nutrientes como los omega 3. Cuando no resuelves la inflamación, tanto a nivel muscular, óseo o celular, a nivel celular le llamamos inflamación crónica de bajo grado, que es algo importantísimo que vemos en medicina funcional y que la medicina clásica no ve mm. y no cura. Y acá, para Lo que hacer no ves igual, no lo curas. ujú, acá igual otro paréntesis. Estamos hablando de algo fisiológico, pero también esto igual puede ser 100% mental y emocional. Sí, si quieres ahorita hablamos de eso, Ujú, porque es lo más importante. vale. Te termino de Sí. decir causas, por ejemplo, la intolerancia a gluten y a lactosa puede ser una de las causas más comunes de fatiga adrenal. Mala absorción de nutrientes y exposición a tóxicos, es importantísimo. Vivimos en una pecera contaminada, el planeta ya está contaminado. Se dice que en 20 años va a haber más plástico que peces en el mar. Estamos sometidos a tóxicos, pesticidas, conservadores, alimentos, plástico. Aquí tenemos Mm, eh, botella de plástico. disruptores hormonales, el plástico. Todos los derivados del petróleo que Mm, entran al cuerpo son disruptores hormonales y afectan a los ejes. Y mira que hay 3 ejes: hipotálamo, hipófisis adrenal, tiroides y gonadal, o sea, mm, testículo y ovario. Y es algo muy importante entender que es como las 3 patas de una mesa. Si falla la adrenal, también falla la tiroides y falla el testículo. O si falla el testículo, debilita los 3. Entonces hay que mm, verlo de manera integrativa, integral, como una triada. No puedes verlo de manera parcial. Solo yo voy a tratar la adrenal, tú tratas la tiroides y tú el ovario. Tú vas con el ginecólogo, tú con el endocrino, tú con el psiquiatra. En medicina mm. funcional integramos todo. Es integrar. Si vas al origen, es más posible que lo cures. Cirugías grandes pueden terminar problemas de sueño, mal sueño, ejercicio excesivo. Fíjate que hay atletas de alto rendimiento que generalmente
presentan estos síntomas. Esos atletas que vemos que desfallecen, ciclistas, futbolistas, corredor, se desmayan o hasta caen colapsados o mueren, generalmente tiene que ver con una falla del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Fíjate lo importante. Y normalmente eso no, los médicos del deporte no se les enseña. En fin, esto es algo nuevo. Se dice que una enseñanza, un descubrimiento tarda 15 años en aceptarse y ser aplicado para resolver, ¿no? O sea, esto faltan algunos Como años. un burnout físico lo que sucede Sí, acá. sí. Y bueno, mala alimentación, pues, tenemos una alimentación occidental fatal con alta en azúcares, alimentos procesados, falta de fibra, falta de vitaminas, minerales. Y todavía hay médicos que dicen que las vitaminas son malas, ¿no? Que no hay que tomar. Que con que comas una o dos frutas al día, las cuales ya no tienen nutrientes, vas a tener, pero la verdad es que no. Estamos en el pasado del futuro, en donde dentro de pocos años, médico que no maneje conceptos de medicina funcional va a quedar obsoleto. Se va a quedar suprimiendo síntomas con las sustancias químicas que nos han vendido como la única opción. Y la verdad es que no. Entonces, bueno, no sé qué más. ¿Cómo permites dar algunos síntomas Claro. de fatiga adrenal? Claro. Tendencia a ganar peso. O sea, hay muchas chicas o mujeres que no pueden bajar de peso, están a dieta, hacen ejercicio. Si tú le buscas un poquito, hay un factor estresante tremendo, hay un intestino permeable, mala absorción, y si tienes adrenal, tienes tiroides. Entonces, si no arreglas los tres ejes, las tres glándulas implicadas, difícilmente vas a tener resultados. Por ejemplo, infecciones comunes, repetitivas, como resfriados, diarreas, candidiasis. Eso es muy común. Mujeres que presentan infecciones vaginales por hongo como cándida, no es por casualidad, tienen un fondo muy profundo que hay que revisar y no se va a curar con óvulos. Por ejemplo, bajo deseo sexual, muy importante. Y, por ejemplo, intolerancia al estrés. Oye, ante un acontecimiento que me estresa, ya no empiezo a sudar, tengo taquicardia, arritmia, me tiembla la mano. Por ejemplo, un cirujano que le tiembla la mano cuando se complique la cirugía, generalmente tiene problema de déficit de cortisol. O sea, el cortisol ya no sale a proteger, ya no sale por el Claro. eje. Incapacidad, mala memoria, mareos al levantarte, eso es un síntoma muy común. Estar sentado y levantarte y sentirte mareado es por falta de cortisol y de una hormona que se llama aldosterona. Y la deficiencia de aldosterona te lleva a deshidratación crónica, deficiencia de sodio y exceso de potasio. Calambres. Son muchísimos síntomas que el médico habitual ve como enfermedades porque solo ve una rendija, no ve integral. Y por eso no se curan. No hay ninguna enfermedad crónica que se cure con medicina clásica, desgraciadamente. Claro. Sentirse cansado, aunque de predominio en la tarde, pero también cuando es muy grave es todo el día. No tener energía en la mañana y menos en la tarde. Por ejemplo, antojo de cosas saladas o de grasa. La glándula adrenal te pide minerales, sodio, y te pide glucosa, porque cuando estás en etapa 3 y 4, el cortisol baja, el cortisol regula la glucosa, caes en hipoglicemia muy fácilmente. ¿Qué es hipoglucemia? Baja azúcar, bajo Ok. nivel de azúcar en la sangre. Entonces, la etapa 1 y 2 de la fatiga adrenal te lleva generalmente a mucho cortisol y aumento de peso, nerviosismo. La etapa 3 y 4 hay muy bajo cortisol y empiezas a perder masa muscular. Entonces, ¿no has visto que alguien te pasó? Sí. Cuando está muy estresado, angustiado, se deprime y pierde masa muscular. Yo estaba en mi época más ¿Eso te pasó? flaco en esa época. O sea, estaba Exacto. me costaba subir de Estabas con peso. el cortisol Sí. por los suelos. Y veía, o sea, nunca me había visto tan flaco. Veo las imágenes y o sea, obviamente parecía alguien musculoso, pero no lo era. Así es. Entonces, grandes requerimientos de estimulantes como
5 tazas de café, 10 tazas porque el café me da un alivio transitorio y como que me siento bien, pero a los 20 minutos vuelvo a estar cansado. Sí, tal cual. Esos son los estimulantes. Hay otras sustancias que son los adaptógenos, que también si quieres podemos hablar, que son maravillosos, como estrategia terapéutica. Por ejemplo, las chicas que tienen síntomas terribles antes de la regla, que llamamos síndrome premenstrual, tiene que ver con estos estrés crónico, esta deficiencia de progesterona, deficiencia de cortisol y por lo tanto deficiencia de progesterona. Después de los 35 años, desgraciadamente todas las mujeres tienen deficiencia de esta hormona maravillosa que se llama progesterona. Entonces es más común que después de los 35 las mujeres se sientan fatales antes de reglar. Y es porque tienen deficiencia de progesterona. Y la progesterona es la precursora del cortisol. Entonces, si tienes buen nivel de progesterona, tienes buen nivel de cortisol. Que tampoco no hemos hablado del envejecimiento glandular. Porque una cosa son los episodios estresantes, pero también con la edad vamos envejeciendo nuestro sistema glandular. Y tal vez el primero que empieza a envejecer es la adrenal, a partir de los 20 años. Empezamos a perder eficiencia. Y en la medida que somos sometidos a episodios estresantes, emocionales, toxicológicos, enfermedades, cirugías, nuestra glándula va perdiendo eficiencia. ¿Okay? O sea, a medida que igual vamos avanzando como sociedad, la sociedad moderna como vivimos hoy en día, igual eso causa más estrés en nuestro cuerpo. Mientras más estresados estamos, más susceptibles a la fatiga adrenal. Y el problema es que vamos normalizando este estrés. Mira, es que fuimos creados con ciertos genes para poder adaptarnos a la superficie de este planeta, a los gases de los volcanes, a temperaturas de congelamiento, etcétera, a un desierto. Pero nuestros genes no están hechos para tolerar difosfatos y talatos y toxinas y pinturas epóxicas y tanto smog y tanto natural. petróleo, tanto plástico. No, el cuerpo ya no sabe qué hacer con tantos tóxicos. Entonces, otro síntoma, por ejemplo, no poderse levantar en la mañana, mareo, dolor de espalda y cuello, es también muy común. Pacientes con mucho estrés y con fatiga adrenal refieren dolor de cuello, cervicales, entumecimiento en episodios de estrés. Ahora, ¿cómo se va produciendo esta hormona? Porque igual haciendo estudio para esta entrevista veo, son una de las preguntas frecuentes que muchas personas buscan en línea es tratar de suprimir el cortisol, que imagino que lo que realmente quieren es gestionar el estrés en su vida, no suprimir realmente el cortisol como tal. Pero ¿cómo se va produciendo esta hormona como tal en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son igual una medida sana para tenerla? Se produce en la glándula suprarrenal, que tiene el tamaño de una nuez y está, mira, arriba del riñón. Arriba de los riñones es una glandulita. ¿Y cómo se produce? Bueno, como te decía, a partir del colesterol. El colesterol que viene de los alimentos y que se produce también en el hígado, se toma como un sustrato para que el cuerpo produzca hormonas esteroideas, cortisol, DHEA, pregnenolona. ¿Hay alguna correlación entre colesterol y cortisol? No directamente. Por ejemplo, solo cuando está muy bajo el colesterol, generalmente encontramos niveles bajos de esteroides, de bajo cortisol, baja testosterona. O sea, cuando un médico te da estatinas y te baja tus niveles demasiado, sí vemos baja en las hormonas sexuales. Ok. Es como que Pero si vemos un colesterol alto por dieta y eso, no necesariamente el cortisol va a estar elevado. O sea, tú decías, ¿cómo bajar el cortisol? Es que no hay medicamentos para eso. Primero hay que ver por qué está alto, ¿no? Primero. O sea, no se trata de bajarlo. A ver, ¿Cuál es una medida sana? hay que individualizar. O sea, en niveles entre 15 y 20 podríamos decir que es normal. Cortisol libre en sangre, 15 y 20. Eso es lo que nosotros buscamos como ideal. Como te decía, la etapa 1 y 2 de alguien que está sometido a estrés crónico responde con cortisol alto, pero esto con el tiempo, cuando la glándula ya no responde bien, pasamos a la etapa 3.
y es cuando el cortisol está por abajo de 13, 12, 10 en sangre. Etapa bajo, de 10 o para abajo ya estamos hablando de etapa 3, ¿no? Ujú. Y los síntomas ya son diferentes, ya es un cansancio extremo, un sistema inmunológico comprometido en donde tienes imposibilidad de combatir infecciones y tienes una gripa cada mes, mes y medio, diarreas, infecciones, pacientes mujeres con infecciones urinarias recurrentes. El problema no está en la vejiga y una bacteria, está en el sistema inmune, igual la cándida. Mm, Entonces, eh, ¿cómo bajar el cortisol? Si quieres ya hablamos ya de claro. estrategias terapéuticas. Primero hay que reconocer, etapificar en qué etapa está mi paciente, qué tiene y por qué está estresado. ¿Cuáles son las razones más comunes que tú te encuentras? Desde mi punto de vista, lo más común es el factor emocional, como tú mencionaste. Ok, que esto puede ser tener Pérdida de bastante un ser estrés. querido, Duelos es algo que definitivamente. duelos, es de lo más común. Insatisfacción en el trabajo, por ejemplo, alcoholismo o drogadicciones, te llevan invariablemente a fatiga adrenal. Un alcohólico, un drogadicto termina en fatiga adrenal. Miedo. Miedo es la emoción más fuerte que más afecta a la glándula adrenal. Por ejemplo, una Mm, persona que es sometida, que vive un proceso, un accidente, un secuestro, una amenaza, va a caer, si no maneja bien esas emociones, va a caer en fatiga adrenal. Entonces sí, como estoy de acuerdo contigo, las emociones es lo que yo llamo el origen del origen del origen. ¿Por qué afectan tanto las emociones Porque no nos en este enseñan estado? a manejarlas. Y tú lo dijiste la palabra clave, conciencia. Mm, Porque estamos en una sociedad que ha sido manipulada para que deposite felicidad en las cosas materiales como dinero, estándar, belleza, comodidad, lujo, autos, ropa, prestigio, renombre. Cuando en realidad la verdadera felicidad no existe. Desde el punto de vista de lo que yo considero felicidad, es paz interior. Pues la enseñanza en este planeta está equivocada, por lo menos en Occidente. Si tú mm, te vas al Tíbet o a diferente. la India es diferente. Allá sí te enseñan que la felicidad es tener paz interior. No Ujú. busques en lo material. Entonces, el equivalente a felicidad, que no es real para mí, porque nadie lo... ¿Tú conoces a alguien feliz? ¿Siempre? Nunca. Aparte de Mickey Mouse, yo no. Está en Disney nada más. Pero Sí. si tú buscas la paz interior, sí conozco gente Mm, que tiene una estabilidad emocional y que nada te afecta. mm, Porque todos tenemos problemas. Todos tenemos amenazas, retos, todos tenemos toxinas. Depende de cómo reacciones. Aquí la clave es cómo reacciones O sea, acá por lo que voy ante lo que te entendiendo, pasa. la gran mayoría de las situaciones que te vas encontrando son técnicamente estas emociones, no saber gestionar, lidiar con estas emociones, tratar de suprimirlas. eh, entonces la solución realmente está como en este fortalecimiento mental para estas Exacto, personas, sí. ujú, que va acompañado por un tipo de Mental y psicología. emocional. Como te digo, lo Ujú, que enferma al ser humano es la reaccionar ante los sucesos pues, normales, porque todos tenemos problemas. Todos ujú, tenemos carencias, todos tenemos algo, pero es tu respuesta a lo sucedido lo que te va a enfermar o te va a ayudar a aceptar el episodio. Y de mm, ahí, y fíjate, el doctor Hammer, un médico alemán que creó la nueva medicina germánica, él, fíjate que tuvo una pérdida, un hijo, un joven, murió en un accidente y su esposa presentó un cáncer de mama a los 6 meses ujú, y él presentó un cáncer de testículo al año. Y siendo médico internista, bueno, dijo, esto ya no es casualidad. Dos cánceres después de una pérdida, aquí hay ujú, algo. Y empezó a estudiar las emociones, cómo afectan a la salud. Y él, pues, después de mucho, encontró que había nódulos en el cerebro en relación con una emoción y con un órgano. Y encontró, por ejemplo, que
Los que tenían cáncer de mama, en una zona del cerebro que corresponde a la mama, se manifestaba una zona de diferente densidad y se le llamó nódulos de Hammer. Mm, Y cada emoción tiene que ver con un órgano. Entonces, la primera ley de Hammer en cuanto a la enfermedad dice así: toda enfermedad grave, crónica, inicia después de un episodio emocional que se vivió en soledad, en silencio, y no se manifestó. Fíjate qué importante. Esa es la primera ley de Hammer. Entonces, si vives en soledad un episodio grave, que puede ser real o imaginario, no lo comentas, no lo tratas, no lo aceptas, no lo trabajas psicológicamente, no lo depuras, entonces puede desencadenar en un cáncer. mm, Y luego, pues los médicos así cuadradones dicen que el cáncer solo tiene que ver con hormonas. Y yo creo que las hormonas es un factor muy pequeñito, tiene que ver con intoxicación, con emociones y muchas otras cosas. Ahora acá le lanzo esta pregunta. Si las emociones nos pueden enfermar, las Sí, emociones también nos pueden curar. claro. Mm, O sea, curar fíjate, la enfermedad grave nace de un episodio que se vivió en silencio y no se manejó bien. Entonces, si el médico funcional o el psicólogo aprende a ir al origen, a la emoción origen, sacarla, reconocerla, el paciente la reconozca, la acepte, la sufra, la llore y la perdone o la exonere, entonces tiene posibilidades de curar algo crónico. mm. Porque suprimir síntomas no va a curar ninguna enfermedad crónica. Bueno, eso tiene mucho sentido, ¿no? De poder, bueno, uno aceptarlas y luego cambiarlas por algo positivo. Y hace poco estábamos con un neuropsicólogo muy bueno en el podcast hace unos días y él justo nos habló de eso, de que no es que o sea, el tema está en vivirlo, ¿no? O sea, se forman como estos O sea, caminos no puedes negar lo que te neurales, pasó, pero sí exacto, puedes resignificarlo. reconocerlo porque muchas veces quedas bloqueado. Mm, Fíjate, hoy en la mañana tratamos un paciente que vivió mal, su madre, cuando él estaba en el vientre, sufrió abuso, maltrato del padre, golpes, y hoy en la mañana lo llevamos a ese episodio, un médico de 61 años, lo llevamos a esa etapa y lo ayudamos a reconectar esa emoción y lloró, sudó, está en Colombia, por cierto, lo ujú. hicimos por Zoom, y lloró, lloró y tembló, pero después de ciertas respiraciones y visualizaciones que aplicamos, el paciente que mencionó de principio, ¿cómo tienes tu angustia o miedo? 10 de 10. Mm. Después de esta terapia, se quedó en 2. Entonces, sí, tienes que ir al origen. ¿Y cómo llegan a ese origen? O sea, específicamente, ¿qué terapia han hecho en este caso? Bueno, es terapia psicológica, terapia que se llama psicología autosustentable, que es tema para dos Otro día. horas, Ujú. pero es una técnica que se puede aprender. Que en sí no es parte de la medicina funcional, pero estamos tratando de Integrarla. integrar, Mm. sí. ¿Algún otro tipo de terapia? Porque igual, Bueno, le sí, comento que ya es un poco mi experiencia, igual yo he experimentado, por ejemplo, con psicoélicos, terapias, que se escucha de todo. Eh, y obviamente voy a ser súper abierto a las cosas que me han ayudado, pero ¿qué es lo que usted ve que lo ha ido integrando, que quizás no está integrado en la sí, medicina la funcional, que ha ido? meditación, creo que punto clave es la meditación. O sea, la conciencia. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y más que aprender a hacer, tenemos que aprender a dejar de hacer. Mm, El hombre es una máquina que está dormida, que no sabe qué es ni para qué está aquí. No se le ha enseñado. Y reacciona. En lugar de hacer, reacciona. Y por eso tenemos una sociedad tan enferma. Nadie le ha dicho cómo funciona esta maquinaria. Ni siquiera los médicos, tal vez ni siquiera los psicólogos lo saben. Los psiquiatras menos. Ellos dan pastillas. Entonces, el hombre es un animal dormido que comete el mismo error cíclicamente hasta que se da cuenta.
ay, yo soy esto, vine para esto, tengo esto, pero sí todo cabe en tenemos que aprender a dejar de hacer. Yo lo que mucho recomiendo a mis pacientes es la meditación, la maravillosa arma de la respiración. Hay una respiración vagal en donde en la fatiga adrenal, fíjate que el sistema parasimpático está Ujú. deprimido y el simpático, el que da taquicardia, está exacerbado. Entonces, con esta respiración puedes tú calmar, regular a los dos. El que está alto lo bajas y el que está deficiente lo tonificas. Respiración vagal. Acá un pequeño paréntesis. ¿Cómo la respiración ayuda ahí? Hay muchos métodos, por ejemplo, yo me he topado con Wim Hof, que habla mucho sobre cómo la respiración le ha ayudado a sentir estas emociones Claro, y a Wim gestionar el Hof estrés. se puede sumergir Ujú. 20 minutos, pero primero hace respiración. Pero, ¿qué es lo que sucede en nuestro Es cuerpo? porque con la respiración se regula el sistema nervioso autónomo. Ujú. Eh, y el sistema nervioso autónomo es donde es el que consta del sistema simpático y el parasimpático. Por alguna razón que yo no sé, se regula respirando. Porque la respiración profunda y calmada es lo contrario al estrés. Si tú quieres, yo te puedo Mm, hacer que te estreses en un minuto respirando rápido y superficial. En 1 o 2 minutos, tu nivel de adrenalina y cortisol se eleva. En cambio, cuando respiras lento y profundo, tus niveles de adrenalina y cortisol pueden bajar en 1, 2, 3 minutos. Es como esa Entonces es básico, conexión de cuerpo y mente que va formando. O sea, si totalmente. tú estás respirando bien, estás mandando señales a tu mente, a tu cerebro de que estás en calma, estás en paz, que no es necesario estar con la adrenalina, por ejemplo. Es que fíjate, la causa de la ansiedad es pensar en el futuro. Ujú. Alguien que es muy perfeccionista, que está pensando en lo que va a hacer dentro de 2 horas, el día de mañana, dentro de un mes o dentro de un año, y que no apaga su mente, termina en un estado crónico de ansiedad que le va a llevar a insomnio, a fatiga y fatiga adrenal. Entonces, a ese paciente tenemos que orientarlo a que deje de anticipar tanto, que viva el aquí y el ahora. Y estas palabras son claves. Aquí y ahora. El futuro no existe, pero sí te puede enfermar. Es una de las principales causas de ansiedad, anticipar y vivir en el futuro, que es lo que la mayoría de la gente en este mundo moderno está preocupada porque qué voy a hacer mañana, la renta o cómo voy a vestir o lo que sea. Como la gacela. ¿Te acuerdas que la Ujú. gacela, si la gacela pensara, o la cebra, mañana tal vez me ataque un tigre, pues va a caer en ansiedad y va a romper todo su sistema hormonal, ¿ok? Mm, tiene mucho sentido. Y vivir en el pasado te lleva a depresión. Hablemos de la depresión. ¿Qué pasa? O sea, en la depresión, ¿qué es lo que está O pasando sea, con la depresión? porque esas cosas no te caen solas. Los psiquiatras Ujú. dicen, es que se te bajó la serotonina, hay que darte medicamento por eso. Pero ¿por qué se te bajó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, hay que preguntarse por qué. ¿Dónde inició todo, no? Mm, Entonces, las depresiones tiene que ver gente que se quedó viviendo en el pasado y no acepta su presente. mm, Aunque la mayoría de la gente vive en el futuro y en el pasado, y por eso los psiquiatras les dan antidepresivos y ansiolíticos. Pero eso no te va a curar. Yo conozco gente que está tomando 4 antidepresivos y sigue deprimida, porque no ha ido al origen. mm. Entonces, definitivamente, vigilar el estado mental, eso se llama hacer conciencia, respirar, hacer contacto con la tierra, no tratar de dormir sin luces, sin televisión, sin aparatos electrónicos, que esto también nos Mm, lleva mucho a la angustia, a la ansiedad. ¿Sabes que los adolescentes y niños en COVID, el 80% cuando terminó estaban deprimidos y ansiosos? Porque la noche se la pasaban jugando y con luces, se inactivó la producción de otra hormona maravillosa que se llama melatonina. mm. Entonces, volver a la tierra, tener contacto con plantas, caminar descalzo, hacer ejercicio es muy importante. Ejercicio suave que no te lleva a la extenuación. Si estás en fatiga adrenal, no debes Mm. hacer ejercicios Estos, extenuantes. estos hábitos hacen que regulemos de cortisol. Claro, Mm, claro. Si tú respiras hondo,
Si me permites, 20 segundos. Ujú. Cierra tus ojos. Claro. Inhala 4 segundos. Retén 3 segundos y exhala lento en 8. Hazlo 5 veces. Y concéntrate en tu mente. Apaga tu mente. Concéntrate en el aire entrando y saliendo por la nariz. Y deja de pensar en el futuro y en el pasado. Aquí y ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Perfecto. Eso Sí. bajó la estimulación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal. A través, fíjate, hay un núcleo que se llama locus ceruleus, que está en el Mm. centro del cerebro, que se interpreta todos los riesgos que el ambiente o la epigenética, o sea, el locus ceruleus junto con la amígdala graba todos los episodios estresantes y retadores del pasado, todas las amenazas. Desde si a ti te atropellaron o te caíste de una escalera, todo eso queda grabado. Si te mordió un perro, te queda grabado en la amígdala del cerebro y en el cerebelo, la memoria motora. Todo esto se integra a través del locus ceruleus, interpreta si hay riesgo o no y le indica a una zona del cerebro que se llama hipotálamo para que mande señales de protección como taquicardia, que aumente la presión, que abra los bronquios para que entre más oxígeno y puedas pelear o huir. Mm. Entonces es un sistema muy complejo. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar? ¿En la glándula o más bien a nivel de los recuerdos, de las interpretaciones y las respuestas? Repito, Mm. el ser humano tenemos que enseñarnos a no reaccionar. A no Totalmente. reaccionar. Vamos a Sí. esto, o sea, ya hemos hablado un par de terapias, respiración, meditación, hemos hablado un par de hábitos, de tener conexión con la naturaleza. Es- Dormir Ujú. 8 horas. Y eso justamente. Dormir cuando el sol Mm. cae es cuando tenemos que ir a descansar. Y despertarnos con el sol. Recibir 15 a 20 minutos diarios la luz, sin bloqueador. Caminar descalzo. Comer sano. Comer alimentos naturales, sanos, altos en nutrientes, suplementarse. Por ejemplo, la glándula adrenal es la que tiene mayor cantidad de vitamina C en todo el Mm. cuerpo. Requiere mucha vitamina C. Entonces debe ser el suplemento número uno. ¿Qué otros suplementos son clave en este caso para poder regularnos? Magnesio, zinc, selenio Ujú. y adaptógenos. Si quieres entramos Sí. en materia. ¿Qué te refieres con La adaptógenos? adaptógeno Mm. se han descubierto cerca de 30 plantas en el mundo con la capacidad de ayudar a quien digamos, imagínate una planta que vive en Siberia a menos 30 grados bajo cero y por miles de años ha desarrollado sustancias anticongelantes, antibacteriales, anti-hongo y un sistema inmune que le permite sobrevivir. Eso se llama rodiola. O una planta que vive a 6.000 metros en el Perú y que se ha adaptado a vivir con poco oxígeno. Eso se llama maca. Mm. Y así hablemos del ginseng o de la ashwagandha. Son plantas adaptógenas que regulan a la glándula suprarrenal. Y la palabra es, quien lo toma recibe esas propiedades de la planta para adaptarse al estrés. Si tienes el cortisol alto, te lo regula hacia lo normal. Y si lo tienes alto, te lo regula hacia la baja. Fíjate qué interesante. Mm. Son plantas inteligentes. Entonces, los adaptógenos, junto con los minerales, como el magnesio y, y otras vitaminas, otros aminoácidos como la L-carnitina, ornitina, son indispensables junto con la terapia de respiración y bajar los niveles de estrés mental son los que nos llevarían a una recuperación de la glándula. ¿Tienes más nombres de algunas de estas plantas? Por ejemplo, se escucha de ashwagandha, es Sí, la una. ashwagandha es de origen hindú, es maravillosa, y la rodiola, que es de Siberia, y el ginseng, que es de origen chino y coreano. Esos tres son los medicamentos más antiguos de la humanidad. Mm. Hay escritos que revelan su uso desde hace más de 3.000 años. Imagínate qué interesante. Y actualmente la ciencia moderna no los quiere ver.
Sí. No los quiere ver porque no son patentables. Mm, Son naturales y lo natural, puchi, no. Ellos les interesa, a la industria farmacéutica le interesa lo que es patentable y por eso no se dedican Estudiar esto. mucho dinero ni a la investigación. Mm, Pero bueno, esa es la estrategia ujú. y junto con la dieta, fíjate. Hablemos un poco de dosis y frecuencias. Ok. Se requiere mínimo 3 adaptógenos para una fatiga adrenal tipo 3. Ok. ¿Qué dosis estamos hablando acá? Sí. Requerimos mínimo 3 plantas adaptógenas en caso de una etapa 3 o 4 de la fatiga adrenal. Por ejemplo, podríamos utilizar 500 miligramos de rodiola en la mañana, 500 miligramos de ginseng y 500 miligramos de ashwagandha. Estómago vacío. Sí, de preferencia. A mediodía repetir rodiola, ginseng. La ashwagandha es el único adaptógeno que yo recomiendo en la noche, porque los demás, como dan energía, pueden interrumpir un Mm, poquito la calidad sí. de sueño. La ashwagandha la doy en la noche, es el único que doy. Ok. Entonces mañana y noche. Dosis y, pues, Sí. bueno, ya hemos hablado un poco de dosis. 500 miligramos mañana y Ujú, noche ashwagandha. ok. Vitamina C, 500 hasta 1 gramo por comida, 3 veces Ujú, al día. La vitamina C los humanos no producimos vitamina C y es un antioxidante y nutriente increíblemente necesario y maravilloso. ujú, Entonces, 3 veces al día. Yo les recomiendo 500 a 1 gramo con cada comida. Magnesio siempre, de preferencia en la noche. ¿Algún tipo de magnesio? Bueno, el citrato si hay estreñimiento, el cloruro si hay reflujo y agruras, o el glicinato si hay insomnio o ansiedad. Ok. Podemos usar uno en la mañana, por ejemplo, un citrato en la mañana y en la noche glicinato. Ujú, perfecto. Y omega 3, muy importante. Podemos empezar con dosis 2 gramos en la mañana y 2 gramos o 2 cápsulas en la noche. Un omega de buena calidad. Eh, este, pero sobre todo no olvidar, ¿no? Una buena alimentación, alta en nutrientes, una gran variedad de plantas, de frutas, de verduras y definitivamente disminuir la cantidad de carbohidratos de baja calidad. Mm, Harinas, hamburguesas, papas fritas, todo lo que es gluten. todo lo que tenga gluten. Yo les recomiendo a mis pacientes que suspendan lácteos unos meses. Mm, Fuentes de gluten, trigo, avena y centeno. Y la cebada. Entonces, bebidas alcohólicas por un ratito descansar. Sobre todo la cerveza, ¿no? Recomendamos muy frecuentemente probióticos. Y, pero lo más importante, la mejor medicina es respiración, apagar esa locomotora que va de bajada, que es la mente, y que no nos enseñan. Yo creo que desde primaria nos deberían enseñar a todos los niños a respirar, a no reaccionar. Eso cambiaría a la todo. humanidad. Cómo hacerte consciente de ti, de que lo que te pasa es tu respuesta, tu responsabilidad, no lo que te hacen, sino cómo reaccionas. Mm. Hacerte consciente de ti. De estas plantas que estamos hablando, por ejemplo, la ashwagandha, haciendo un poco de estudio de ellas, hay algunos eh, estudios que dicen que hay que tomarlo en ciclos. Y no hay que ser constantes con la, por ejemplo, con la ashwagandha. Y con las Sí, otras sí, que mencionaste definitivamente. igual, Sí, digamos 3 meses, ¿no? Depende del caso. 3 meses y luego tomar un descanso de 1 mes. y luego volver Y ahí. volver, hay muchas, ¿no? Mm, Maca, pero a mí el ginseng me gusta mucho para el sistema inmune, la maca para mejorar el deseo sexual, y la ashwagandha y rodiola para mejorar el rendimiento mental y físico en atletas. La rodiola, por ejemplo, tiene propiedades maravillosas para adolescentes deprimidos. Te decía, después de COVID, todos los adolescentes estaban deprimidos mm, porque dejaron de socializar, estuvieron encerrados jugando jueguitos de matarse, no durmieron. Rodiola. Para adicciones también la rodiola es excelente. ok. Se habla mucho de hongos adaptógenos. Ajá. Por ejemplo, el enema de león.
y un par más. ¿Son buenos? ¿Lo recomiendas? Sí, el hongo, el melena de león, es excelente para afecciones cognitivas, o sea, mala memoria, ansiedad, para protección cerebral. El hongo reishi tiene propiedades, no todos los hongos son adaptógenos, ¿verdad? El hongo reishi lo recomendamos como adaptógeno suave cuando hay problemas gastrointestinales, por ejemplo, tiene beneficios. Mm, Y pero bueno, si quieres hablamos también de hormonas, ¿no? Que también mm, es algo muy importante. Cuando tenemos un cortisol abajo de 8, con toda la sintomatología de fatiga extrema, depresión, crisis de ansiedad, insomnio severo, pérdida del deseo sexual, caída de cabello, piel seca, problemas gastrointestinales, infecciones recurrentes, estamos en una etapa 3 avanzada y ahí sí requerimos los médicos funcionales sugerir el uso de cortisol en cápsulas, llamado hidrocortisona. mm. El hombre produce de 20 a 30 miligramos al día, entonces, y la mujer de 10 a 20. Si no nos pasamos de esa dosis, dosis fisiológica, no vamos a tener ningún efecto secundario. Porque estarás de acuerdo que no es lo mismo usar 10 miligramos que 200. Claro. Entonces, si usamos dosis fisiológicas, podríamos utilizarlos 6 meses, un año o 5 años sin tener efectos. Estos efectos normalmente es de que el cuerpo deje de producirlo por sí mismo. Exacto. Mm, Mira, te voy a dar un ejemplo. Esta es una cápsula de hidrocortisona. ujú. Yo en la Oh, particular tomo, porque soy médico, todos los médicos tenemos fatiga adrenal. O profesionistas, alguien que trabaja y al ser ginecólogo, ¿sabes cuántos partos atendí? ¿Cuántas noches dejé de dormir? Entonces, sí, en cierto modo yo debe tengo regularte. fatiga adrenal. Entonces yo me suplemento voy a tomar mi cortisol, Ujú. tomé en la mañana a mediodía, en la noche no hay que tomar hidrocortisona. ¿Por qué? Porque fíjate, cortisol, Mm, cortisol, sol, necesitas es para el día, es la hormona que hace que te levantes. desde que éramos cavernícolas que te levantes a buscar el alimento, a cazar. Las mujeres se quedaban a hacer el aseo, cuidar a los niños y el hombre se levantaba con el sol, con el cortisol, a cazar, a buscar el alimento. Mm, Al regresar ya con la presa para alimentar a la tribu, al caer el sol, se deja de producir cortisol y se empieza a producir la otra maravillosa hormona que yo le llamo la reina de la noche, se llama melatonina. Entonces, de día cortisol y de noche melatonina. Ese es el ciclo circadiano. ¿Has oído hablar? sí, sí, sí. El ciclo circadiano se rompe cuando estamos sobreestresados. Entonces necesitamos cortisol de día y en la noche apagar motores para entrar en un periodo de reparación, de regeneración, de desintoxicación que lo favorece la melatonina, la Mm, reina de la noche. La melatonina es el mejor antioxidante. Entonces necesitamos en claro. el día cortisol y en la noche melatonina. Consumir melatonina, que es un suplemento que quizás muchas personas ya lo consumen, porque Sí, justamente se escucha sí, mucha de manera así información. como medio fortuita, Ujú, pero el cortisol tiene sus cuidados, perdón, la melatonina, Tú me preguntas, ¿cómo puedo suprimir el cortisol? Si ujú, tengo cortisol elevadísimo, tomar melatonina suprime la glándula suprarrenal. Pues mm, es una manera, pero hay que tener cuidado. Si estás en una etapa 3 avanzada, está contraindicado la melatonina. No tomen melatonina si están muy agotados, porque suprimes a la de por sí afectada glándula y disminuyes la cantidad de cortisol, de la hormona más importante. Entonces se tiene que analizar bien quién eres, cómo estás, en qué estado para ver si tomas melatonina. No tomes melatonina así nada más si estás fatigado, mm, ¿ok? Entonces, y la damos, primero sostenemos al adrenal con adaptógenos, con nutrientes y valoramos, porque la melatonina no es una sustancia somnífera, no es un inductor de sueño como mucha gente dice, ¿no? mm, La mitad de la gente no le va a ayudar a dormir. Es un regulador hormonal de la noche para evitar esos picos de cortisol que todavía quedan. claro. Entonces, recordemos, la melatonina es el mejor antioxidante y es la mejor hormona antienvejecimiento que producimos o deberíamos de producir. Y se ve inactivada
con las luces nocturnas, dormir con la televisión prendida o los celulares o la laptop en la noche, inhibe la producción de melatonina. Entonces, estamos en una epidemia, fíjate, exceso de cortisol y después deficiencia de cortisol y deficiencia de melatonina. Es ahí la epidemia del siglo XXI. La fatiga Mm, adrenal es deficiencia de cortisol y deficiencia de melatonina. Y mm, se puede regular de manera fisiológica o con suplementos pues naturales, ¿verdad? mm. Hablemos del ejercicio. ¿Qué pasa durante el ejercicio con la hormona cortisol? Pues se dispara. ¿Se eleva y es lo que te da más energía? No necesariamente, no. Digo, no sé qué ejercicio habla, pero si hablas de aventarte en un paracaídas, sí se libera Mm, adrenalina, norepinefrina y cortisol. Pero un ejercicio moderado, normalmente el cortisol se libera para desinflamarnos. Entonces, si haces un ejercicio extremo que inflame tus como fibras levantar pesas. musculares, Ujú. sí vas a requerir cortisol posteriormente para autorregularte, pero no es que el cortisol te dé la energía para un ejercicio, a menos que estés sometido a un episodio de supervivencia. No sé si me Mm, explico. ok. Diferentes terapias que se escuchan, sauna y también exposición al frío. ¿Qué beneficios tiene? Ok, mira, el, el- cuando estamos sometidos a temperaturas extremas, requerimos una respuesta del sistema adrenal para protegernos. Si tu sistema no está comprometido, gastado, yo no recomiendo temperaturas extremas, ni mucho calor ni mucho frío. Uno de los síntomas de falta de cortisol es la intolerancia al calor. Por ejemplo, alguien que está a 40 grados y se desmaya, se pone colorado, sudoroso, taquicárdico, arrítmico, es que le falta cortisol. Una intolerancia también al frío extremo también te da síntomas. Entonces, no recomiendo sumergirse en hielo ni saunas extremos a menos que ya tengas una glándula adrenal nutrida, o sea, empezar por otras cosas. Y para mantenerte en balance y poder tolerar quizás otros, o sea, episodios más estresantes en tu vida, ¿es algo que recomiendas como para crear esa resiliencia, fortalecimiento mental? Sí, 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 me encanta. Eh, es una terapia, la sumergirse, por ejemplo, el sauna, lo que tú dices, rayos infrarrojos, ayuda como a desintoxicar. Hay que sudar y hay que excretar las toxinas que de repente son tantas y nuestro cuerpo empieza a tener, fíjate, dentro de la etapa 3C, el hígado empieza a tener bloqueo en su mecanismo de desintoxicación. El hígado es el laboratorio del cuerpo, el que elimina la mayoría de las toxinas y su función se ve bloqueada en una etapa extrema de fatiga adrenal. Entonces tenemos Mm, que dar nutrientes también en el hígado, para el hígado como el cardo mariano, ok. como el NAC o NAC, N-acetilcisteína, metionina Ujú. y activar los mecanismos de desintoxicación como fibra para que el intestino elimine las toxinas que están por ahí, sudar, tomar líquidos, pero no en exceso. Por ejemplo, el agua de mar es una excelente fuente de minerales que yo utilizo con mis pacientes y tiene más de 80 minerales el agua de mar. Mm, Un paciente con fatiga adrenal tiene deficiencias de minerales. Hay que dar minerales, multiminerales. los famosos electrolitos. Sí. Mm. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? ¿Es recomendable? Fíjate que en etapas de inicio no es recomendable hacer ayunos porque la etapa 3 y 4, como te mencionaba, el cortisol está bajo y nuestro paciente tiene una tendencia a bajas de glucosa, a tener el azúcar baja. Y si tú lo sometes a ayunos prolongados, o la dieta keto, puedes predisponerlo a que tenga lipotimias, desmayos, hipoglicemias, que la hipoglicemia es una de las causas más comunes de estrés también, ¿eh? Mm, Entonces yo de inicio no recomiendo las dietas keto ni los ayunos, digamos el primer mes. Primero hay que sostener a la glándula. No sé si me expliqué. sí, sí, sí. Eliminar el ejercicio extenuante y hacer ejercicios suaves como caminar, nadar, no sé, bailar, yoga.
Pilates. Al inicio de la entrevista estamos hablando un poco acerca de esta correlación indirecta que existe entre colesterol y cortisol. Y mencionabas algo de que hay muchos quizás médicos que si ven colesterol elevado quieren apagarlo, Exacto. eh, Suprimirlo. suprimirlo o regularlo, ¿no? Y en este caso, te doy un ejemplo mío, tengo en realidad el LDL alto en cuestión del colesterol, que entre comillas es el colesterol malo, y lógicamente varios médicos que vieron o me decían antes, me decían que trataban de suprimirlo o trataban de controlarlo mucho. Sí, pero eso no es curar. Hay que ver Ujú, por qué se elevó. Y sí, ahora que preguntas, en la etapa 2 de la fatiga adrenal tenemos frecuentemente una tendencia a elevación de la LDL, del colesterol malo, de glucosa y triglicéridos. Y un disparo en los parámetros de inflamación, como la proteína C reactiva y algunas otras que hablan de inflamación celular, como la homocisteína, es un parámetro de riesgo cardiovascular. Entonces, sí, al regular el cortisol, al regular el estrés, es más factible que puedas autorregularte. Porque la palabra clave en medicina funcional es autorregulación. homeostasis. Sí, favorecer la homeostasis para que el cuerpo tiene mecanismos de curación. La enfermedad o la fatiga adrenal tan solo es la sintomatología que se provoca ante el intento de un organismo de sobrevivir, fíjate. Fíjate que filosóficamente si lo viéramos así. Cuando lo entendemos así, entonces estamos obligados a ir a lo que desencadenó. En tu caso, pues fue un proceso emocional, Mm. hay que ir al momento, me imagino que No, ya eso lo he tenido que lo has hacer. hecho, Sí. lo has tenido que hacer. Y si no tratas eso, pues no. Mm, Hay que ir al origen, lo que sea. Y generalmente son muchos factores. Intoxicatorios, mala absorción de nutrientes, mm. gastritis, reflujo, intestino permeable, Es normal de que mala alimentación, sobrepeso. una vez que empiezas a sentir ciertos síntomas de alguna enfermedad, una cosa lleve a otra, o sea, muchas componentes de tu cuerpo empiezan a fallar. Sí, totalmente. Totalmente. Desgraciadamente, como los médicos nos enseñan a dividir al organismo por órganos Ujú, y ver solo el ovario, solo el riñón o el corazón. Por eso no pueden entender. Y los endocrinólogos dicen que no existe la fatiga adrenal. mm, Entonces, solo ven falla total, que se llama enfermedad de Edison, o exceso grave, que se llama Cushing, blanco y negro. Y lo gris. No es lo mismo tener un cortisol en 5 que para ellos es normal, a un cortisol en 20. Y todos estos síntomas que ellos no quieren ver, porque no les enseñaron, no porque sea falso, es que no les enseñaron. Y algunos no quieren ver. sí. Están cómodos haciéndolo, ya tienen lleno su consulta, Mm, suprimiendo síntomas, pero tal vez los médicos jóvenes, especialistas, tengan interés pues en aprender mm, medicina funcional y ampliar el panorama, ¿no? Porque al final nosotros estudiamos medicina para curar, claro, no para vender pastillas, para prevenir. para prevenir. La verdadera enfermedad, la curación de la enfermedad es prevenirla. O sea, el cáncer, ¿cuándo se puede curar? 10 años antes de que te dé. Mm, Entonces, la medicina moderna carece de una directriz preventiva real. Te dicen no fumes, hazte mamografía, papá Nicolau, pero es todo, es muy pobre lo que ofrece como medicina preventiva. Hay muchísimas herramientas que podemos recomendar para prevenir enfermedades crónicas. Porque una vez que está la enfermedad crónica es difícil revertir, es muy difícil, solo con medicina funcional, mm, solo yendo al origen. totalmente. Y acá para ir cerrando, acá en el canal, o sea, hablamos mucho igual acerca de tener resiliencia, disciplina, es algo igual que yo personalmente practico un montón. Es más, hasta modelos mentales, filosofía, que he ido encontrando que me ha ayudado, o sea, tener como estas herramientas para poder regularme biológicamente igual. No sé si es algo que tú igual lo has encontrado, que tener este tipo de herramientas desde, por ejemplo, hacer ayuno intermitente, desde exposición al frío, levantarte temprano, o sea, estar constantemente en un estrés que tú mismo te pones,
pero bajo tu control, ¿no? Sí, Que te ayude a regularte biológicamente y que eso igual luego te ayude que cuando lleguen estos episodios a poder tener esta resiliencia de tú mismo claro, entrar en claro, homeostasis. definitivamente. Sí, hay que nutrir la glándula y luego como tú dices, mira, el sumergirte en hielo multiplica por mucho la cantidad de mitocondrias de la célula. La mitocondria es la batería de la célula. La mitocondria es el canario del minero. Ujú. Cuando falla la mitocondria es el aviso y es gravísimo. Hay que hacer algo emergente o mueres. Entonces, oxigenarte, meditar, nutrirte, suplementarte, descansar, dormir, mejora las mitocondrias. Y lo que tú dices, como un ejercicio moderado, sumergirte en hielo, sí multiplica la cantidad de mitocondrias. Pero cuando ya está tu glándula sostenida, Mm, cuando estás en fatiga, en extrema, no. no, te puedes colapsar. Entonces, todo con cuidado. Mm, ¿Sí? perfecto. Doctor, esto ha sido una masterclass. La verdad que ha avanzado súper bien, súper detalloso. Me encanta cómo lo ha comunicado. Igual para la audiencia que está escuchándonos, vamos a poner parte de estas visualizaciones, de parte de la presentación que nos ha ido mostrando. ¿Hay algo más que le gustaría agregar? Pues no, Marcelo, gracias. Te felicito por esta labor que haces de comunicar que esta idea de que la salud no se obtiene en un hospital. O sea, la salud, la prevención verdadera tiene que empezar por la mente, la nutrición, el ejercicio, la conciencia. Que sí se pueden curar muchas enfermedades, pero no con químicos, no suprimiendo. El médico tiene que cambiar, la enseñanza tiene que cambiar y Mm, tiene que haber, pues, romper paradigmas, ¿no? mm, Sí hay manera de mejorar la salud, pero rompiendo paradigmas. Es difícil dejar un poco los intereses económicos de las compañías mm, y volver al centro, volver a lo primitivo, a la alimentación, al sueño, a la naturaleza y totalmente. sobre todo el aspecto mental, que es el más importante. Tenemos que hacer algo desde la infancia, ¿no? Enseñarnos a hacer conciencia de que la salud de tu respuesta mental depende pues de tu conciencia, Mm, de tu percepción, de que sea correcta. Es un claro. trabajo muy arduo y te felicito por este sitio de información a la gente. Ojalá que sigas así. Gracias. Y Sí, gracias por invitarme. como dice el doctor Sal, creo que el error está en de haber dividido la salud física y la salud mental. La salud es una Totalmente, sola totalmente. y haberlo separado creo que ha sido un error que crea confusión y también no tomar responsabilidad, ¿no? Y creo que parte del rol que estamos Algún día cometiendo la es medicina funcional va a ser parte de la enseñanza en de primaria. medicina. Ujú. En la universidad actualmente no lo es. Ojalá Mm, que pronto sea. exacto, y que uno, es más, o sea, que se llegue a conocimientos de públicos, creo que sería el escenario ideal donde cada uno puede tomar responsabilidad previa, porque es la mejor manera de poder ayudar. Exacto. En Mm, lugar de responsabilidad al doctor, cúreme doctor, dame pastillas. ¿Qué hago yo? ¿Por qué me enfermé? mm, ¿Dónde inició mi problema? ¿Y cómo tengo que ir a solucionarlo? mm, exactamente. Bueno, esa es la última pregunta que le hacemos a todo invitado, que es, asumamos que su contenido, todos los talleres, conferencias que dio, desaparece, pero tiene un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? La salud depende de nosotros mismos. La palabra clave es autorregulación. Tú tienes el poder de sanarte. Así como tuviste la capacidad de enfermarte, puedes autosanarte. La cosa es que tengas el conocimiento y la información correcta y que llegues con el médico correcto. Ojalá cada vez haya más médicos funcionales. Ese es mi deseo. Gracias, gracias doctor. Gracias a ti.